Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con este versículo te invitamos a participar con nosotros aquí en Casa de Oración de nuestro servicio. Te esperamos. Que Dios bendiga. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Cuántos han podido disfrutar de la presencia del Señor en esta mañana, en la alabanza? Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Estábamos en la adoración y me quebrantaba el Señor y nada más que podía encogerme en su presencia y decir: Señor, eres bueno en gran manera, eres bueno con nuestras vidas, eres bueno con nuestras familias, eres bueno con nuestros hijos y sigues siendo bueno. Cuando veía a Juan ahí emocionarse y llorar, digo: no llores tú, que ya lloro yo. Así que me gustaría compartir con vosotros unos pensamientos, ¿no?, que el Señor ponía en mi corazón acerca de una parábola muy, muy conocida que se encuentra en Lucas 5, versículo 17. Y la verdad es que me encantan las parábolas porque veo a Jesús tan cerca del pueblo, tan cercano, que es algo que me llama la atención, ¿no? El hecho de que el propio Cristo se paseara entre las multitudes, hablara con la gente y vemos, ¿no?, en los evangelios la cercanía de Jesús. Al igual que en aquel momento, hoy con cada uno de nosotros Él sigue estando igual de cerca. Y bueno, esta parábola la conocemos todos, ¿no? Jesús sana a un paralítico, dice el encabezamiento. Y de alguna manera el Señor me confirmaba la palabra a través de la alabanza cuando hemos cantado: ven, sana y toda enfermedad. El Señor me ponía en mi corazón, ¿no? Él decía: esta es la palabra. Y dice la palabra en el versículo 17, dice: aconteció que un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre
que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho y poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y nos vamos a quedar aquí. Y yo el sentir que el Señor ponía en mi corazón el de esos camilleros, el de esos 4 hombres que llevaron a este paralítico delante de Jesús. La Biblia nos habla de que Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Y vemos cómo la fe de otros fue lo que impulsó a que Jesús sanara a esta persona. Viene también a mi mente el pasaje del centurión romano. Dice en Mateo 8, del 8 al 10, dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo a mis órdenes soldados. Y a este le digo: ve, y va, y al otro: ven, y viene. Dice: y a mi siervo: haz esto, y ya lo hace. Dice: y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y dice que acabado le dijo: ve, y conforme a tu fe sea hecho. Y vemos que el siervo del centurión sanó. Jesús se maravilló al ver la fe de estas personas, al igual que se maravilla cuando nosotros le creemos verdaderamente. No fue la condición de estos hombres ni su perfección delante del Señor, sino su fe. Muchas veces esperamos que para que Dios actúe o para que Dios haga un milagro o obre o cualquier cosa que estemos esperando del Señor, tengamos que ser perfectos o tengamos que hacer esto o aquello o si camino de esta manera el Señor me va a escuchar. No. Vemos que la única condición que el Señor pone es que le creas que Él puede hacerlo, que le creas que Él puede obrar. Y eso es lo que le sorprendió al Señor, el ver la fe de estos 4 que cogieron al paralítico y lo pusieron delante de Él. Y es que, como os decía, Jesús no espera que seamos perfectos para actuar, solo que lo hagamos con fe. Y Él, que es verdaderamente perfecto, hace el resto. La fe, nuestra capacidad de creerlo en medio de los obstáculos, de las circunstancias, aún cuando muchas veces nuestra propia incredulidad es la que le pone límite a la mano del Señor, ¿no? Y veía, cuando leía este pasaje, veía como esta multitud que había a la puerta representa esos obstáculos. Cuando tú tienes un problema, cuando tú quieres llegar al Señor, aquella multitud dice que no dejaban acercarse al paralítico. Y es curioso, ¿no? Porque aquella multitud estaba allí y quería oír a Jesús, ¿no? Pero yo veía el egoísmo humano. La ley decía que debías amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquel hombre estaba paralítico. Y aun habiendo una multitud, nadie se apartó ni abrió sitio
para que esta persona llegara delante de Jesús, que era lo verdaderamente necesario, que es lo que verdaderamente alguien que ama a su prójimo hace. Por lo cual veo, y el Señor me enseña que el egoísmo humano impide que veamos la necesidad del que verdaderamente lo necesita, del prójimo. Aquel prójimo no podía acercarse, estaba paralítico. Ni siquiera la Biblia no habla de que estos 4 fueran amigos de él, sino que dice que 4 hombres lo cogieron y lo llevaron. El egoísmo. Aquellas personas querían oír de Jesús, pero no entendían cuál era el mensaje de Jesús. El decir, no, primeramente son estos, tu prójimo, el necesitado. Entonces ahí vemos un principio, y es que el egoísmo humano ciega el ver la necesidad en tu prójimo. Los obstáculos. A nuestra fe no le van a faltar obstáculos. ¿Cuántas veces pedimos por alguien o pedimos esperando algo y enseguida viene la duda? Y enseguida viene la incredulidad. Y enseguida vienen las circunstancias que nos rodean, que son adversas a nuestra fe. No te van a faltar pruebas. No te va a faltar que te estorbe. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no quiere que creas. El diablo quiere que dudes. Pero fíjate que estos 4 sabían lo que tenían que hacer. Sabían dónde tenían que ir. Y yo apuntaba aquí que la fe que desfallece en medio de la prueba y de los obstáculos impide que se lleve a cabo el propósito para el que Dios nos llama. Si nos fijamos en este caso, el propósito no era solo la sanidad del paralítico, sino también la salvación de él. Recordaos que lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Y no solo la salvación, sino también la restauración del propósito de Dios con su vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. No estamos en la iglesia para ser pares o para ser impares. Estamos porque Dios tiene un propósito individual con cada uno de vosotros, y a la misma vez tiene un propósito colectivo como iglesia, y a la misma vez tiene un propósito como familia, y a la misma vez tiene un propósito como matrimonio. Dios tiene un propósito con cada uno, y con aquel paralítico también tenía un propósito. Y además de todo esto, también esa fe produce gloria para Dios, porque dice que cuando la gente vio lo que allí había sucedido, glorificaban a Dios, porque no habían visto nada así. En el versículo 26 dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Por lo cual, como os decía, nuestra fe también produce gloria para Dios y trae temor. Y el temor nos aparta del pecado. Yo siempre, una vez que conocí al Señor, ¿no? Y que sabía que Dios es real, me molestaba, ¿no? El que la gente se burlara de Dios, no el que blasfemara el nombre de Dios, porque aquí en Murcia eso es común en el vocabulario, aunque no sepan lo que dicen, pero sí cuando tú sabías que Dios era real y que podía hacer un milagro, una sanidad, cambiar una situación, cualquier circunstancia que nos rodea, ¿no? Y la gente se burlaba del Señor, ¿no? Y yo decía,
Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué permite que la gente se burle así? Digo, Señor, digo, muestra tu poder, manifiesta tu poder, porque yo creo en el Dios que abrió el mar rojo, que descendió fuego del cielo. Muestra tu poder. Digo, y que te vean y que te teman. Y recordaba lo que muchas veces decía Antonio, ¿no? De Jacobo y Juan. Señor, manda fuego del cielo y que los consuma a todos. Y el Señor me decía, ese no es mi espíritu. Mi ira fue descargada sobre mi hijo, para que tú hoy te rindas a él por amor. Y es así. Lo que a mí me enamoró no fue el miedo a que el Señor me diera un garrotazo, que lo merecía, sino a que en medio de merecer ese garrotazo, el Señor me decía que me amaba. Y fue el amor de Dios lo que me ganó, hasta el día de hoy y hasta el día que me lleve. Dice 1 Corintios 13, del 4 al 8, dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Porque las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Y dice en el 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor no solo por el Señor, sino también por tu prójimo. Porque dice que el que ama a Dios y no ama a su prójimo, el tal se engaña a sí mismo. Vemos que al sanar el paralítico también restaura el propósito de Dios con él. Muchas veces pensamos que lo verdaderamente importante es estar aquí o estar ahí o cualquier cosa que pueda pasar por tu mente. Pero mira, si tan solo tú en tu vida pudieras alcanzar a una persona para el Señor, quién sabe si esa persona a la que tú le hablaste mañana alcanzará millones. Uno, el propósito de Dios cumplido en tu vida. Una persona, de repente tú le dices, Jesús te ama, y le echa una sonrisica y acabado él, estira la sonrisa también. Y mañana esa persona, Dios toca su corazón y es el instrumento para salvar una nación o para salvar a millones de personas, como es por ejemplo este hombre que estaba en África, el Reinhard Bonnke ese. Habrá hecho ese hombre campaña, habrá hablado a millones de personas, pero hubo una persona que le predicó a él, hubo una persona que le habló a él. Amén. Por lo cual, la fe de otro también puede restaurar el propósito de Dios en tu vida. El paralítico no podía hacer nada, pero la fe de ellos hizo que el Señor sanara al paralítico. También implica esfuerzo. Dice la palabra en Mateo 2:4, hablando de este pasaje también, dice, y como no podían acercarse a causa de la multitud, dice, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho
en el que yacía el paralítico. Y esto me habla de un esfuerzo. No sé cómo serían las casas en Israel por aquel entonces. No sé si el techo quedaría a ras del suelo de tal, o si habría una escalerica, ¿no?, para poder subir al techo y subieran con el paralítico. Y cuando... no lo voy a decir. Y lo que... Y sí te puedo decir. Te voy a decir lo que en aquel momento pensaría el paralítico cuando lo vieran subirlo. Diría, mira, por lo que más queráis no soltarme por la escalera para arriba, porque llevo 3 días dándole vueltas y cada vez que llegaba a este pasaje se me venía a la mente la escena. Y me imagino al paralítico, decía, por lo que más queráis no soltarme. Lo que os quiero decir es que nuestra fe implica el esforzarnos, implica hacer un esfuerzo. No sería fácil llegar y subir a un hombre cargado por 4 al techo de una casa. No sería fácil hacer un agujero en el techo de la casa. ¿Os imagináis la cara del dueño cuando estuviera allí y dijera, ¿pero esto qué es? Me están haciendo un agujero. Y le hicieron un agujero en el, por lo menos en el que coge una camilla y un hombre. O sea que no era pequeño, no lo metieron de punta, lo metieron en plano. Claro, para que no se cayera, ¿no? Entonces vemos que nuestra fe implica el esforzarnos, el no desfallecer. Eso ahora mismo hubiera sido un obstáculo grande. Estas personas, si hubieran desfallecido en medio de esa situación, le hubieran dicho al paralítico, mira, lo siento, pero tú fíjate, todo el montón de gente que hay aquí delante no nos dejan pasar, aquí te quedas. No. Ellos no desfallecieron, ellos se esforzaron. ¿Por qué? Porque sabían que el único que podía sanarlo, que el único que podía salvarlo era Jesús. Y había que llevarlo a cualquier precio delante de Jesús. Eso es amor por el prójimo, eso es el Espíritu de Cristo. Ese es el Espíritu de Cristo. Ellos no pidieron para ellos. Ellos no pidieron, llegaron y dijeron, Señor, un milagro para mí, mira, me duele la rodilla o me duele la cadera o yo qué sé. No, ellos pidieron para el prójimo. Entonces yo veo ahí el Espíritu de Cristo. Cristo hizo lo mismo por cada uno de nosotros. Amén. También vemos que encontraron el lugar de hacerlo. Dice en Lucas 5, el versículo 18 y 19, dice, pero no hallando cómo hacerlo por causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. No era en la puerta, no era desde fuera, que Jesús podía haberlo sanado desde donde estaba, sí, pero no. Había que ponerlo delante de Jesús. ¿Por qué? Porque los milagros ocurren en la presencia del Señor, delante de Él. Y tenía que estar en medio, no solo para que ese fuera sano, sino para que además todos lo vieran. Y Dios fuera glorificado. En medio de esa circunstancia, en medio de esa situación, todos se quedaron así. ¿Esto qué es? Que nunca hemos visto algo así. Nunca había sucedido algo así. No valía con estar cerca o estar fuera, sino que era necesario estar en la presencia del Señor, delante de todos. Y en los tiempos en que nos toca vivir, ¿no? Y la iglesia le toca vivir. Y viendo la actitud y el espíritu que había
en estas personas, ¿no? El Señor me llevaba a otro pasaje, a Juan 5, del 1 al 8. Y lo vamos a leer. Dice la palabra, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto, escucha bien, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Así estuvimos cada uno de nosotros por muchos años, enfermos por el pecado. Nuestras vidas iban de cabeza al infierno. Si no te acuerdas, te lo recuerdo yo. Tu vida iba de cabeza al infierno como iba la mía. Por muchos años. Por muchos años sumidos en un mundo de pecado, paralizados, atados y sin saber la solución. Y siempre llegaba otro antes que tú, como decía este hombre. Pero déjame que te diga algo. Él decía, no tengo quien me meta. Y ese es el trabajo de la iglesia hoy. El cargar esa camilla con esas personas y ponerlas delante de la presencia de Jesús. A Jesús no le era ajena la situación de estos hombres, de estas personas, de todos. Porque dice que al verlo, Jesús sabía que llevaba mucho tiempo así. Dice que había una gran multitud en el versículo 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué hacían? Esperaban una solución para sus vidas, esperaban una solución para su necesidad, esperaban. Y este mundo está como ese estanque de gente ahí fuera que está esperando ¿a qué? A que los lleven, a que les digan, ¿quieres ser sano? Como dijo Jesús, ¿quieres ser sano? Yo, hermano, te lo digo, veo a Cristo en esos camilleros. Porque, como os decía antes, Jesús nos tomó, Jesús nos llevó delante del Padre, a través de su sacrificio, fuimos sanados de la enfermedad del pecado, nos dio salvación,
nos dio vida eterna y nos dio un propósito, el de ser esos camilleros y llevar el mensaje de esperanza y de salvación a otros. Porque dice Romanos 6:8 que dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando tú y yo estábamos en ese lecho y no podíamos salir de ahí, Cristo entregó su vida. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue nuestro camillero. Él fue nuestro ejemplo en todo. Ese es el corazón y el Espíritu de Dios. Y yo tenía una lucha esta mañana. El Señor me decía algo y yo decía, digo, hay que ver, Señor. Digo, nada más que te gusta, digo, meterme en lío. Digo, no es lío, porque no es ningún lío. Es simplemente honrar. Mirad, yo en mi vida ha habido personas, ¿no?, que han sido esos camilleros y que están aquí. Y el Señor ponía un sentir en mi corazón, ¿no? Y bueno, llámame loco, pero me da igual. El Rodolfo decía hoy que íbamos a hacer cosas raras y cosas extrañas, ¿no?, que no se habían hecho nunca. Aleluya. Si es para Dios, gloria a Dios. Pues mirad, el primer camillero que te puedo decir que cogió el palo de esa camilla fue el Jero. Anda, ¿qué dices? Ven, porfa. No, con el crío y todo, me da igual. Es así. Nadie lo sabe. Yo no sé, a él se le olvida o no, pero yo de vez en cuando se lo recuerdo. Yo me acuerdo que estaba con su tío en un almacén. ¿Te acuerdas, no? Que no te dé vergüenza. Con su tío en un almacén. Entonces hacíais los encuentros y él me dijo, oye, ¿sabes qué? Hacemos un encuentro y tal, y no sé qué. Y yo decía, digo, bueno, vosotros haced lo que queráis. Yo estaba perdido en el mundo y tal, pero él, en su célula, me puso en una lista de oración y empezaron a orar. Y Dios escucha las oraciones. El segundo camillero, no, quédate aquí conmigo. Si quieres, deja al crío. Te dejo que dejes y a dejarlo. El segundo es el cabezón aquel, el Juanico. Juanele, ven aquí. Aquel hombre, una vez, estando enfrente del taller, desayunando, yo estaba para irme, no sé si al centro de rehabilitación o algo, y él me dijo, dice, Diego, dice, ¿cómo me gustaría poder ser yo el que te lleve a los pies de Cristo? Y en esos encuentros que se hacían a la cruz, cuando íbamos con el papelico y el martillo a clavar allí nuestros pecados, él fue el que me llevó de la mano a aquella cruz que para mí fue un momento especial. El capitán, pues si el capitán es como mi padre, le he dado más briega que su hijo. Ese es otro camillero.
y así tantos. Pero de la misma manera que yo sentía el honrarlo, porque su fe no desfalleció en medio de las pruebas. Muchas veces podemos pensar, la persona que menos nos esperamos es la que nos está sosteniendo con sus oraciones, con las cosas, ¿no? Como son. Y yo quería en este día ser también ese camillero tuyo, que ore por ti. Y necesito, pues si somos dos más, porque la camilla tenía cuatro patas. Entonces, Juan, si puedes venir, y Antonio también, ya tenemos los 4 camilleros. Y tenemos la fe, ¿no? ¿Tenemos la fe o no tenemos la fe? Pues como diría el hermano Antonio, nos falta el aceite. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con este versículo te invitamos a participar con nosotros aquí en Casa Oración de nuestro servicio. Te esperamos.